Claves del Ho'oponopono y el dinero. Se trata de la sanación de nuestro entorno y de la realidad. Cuando sanamos nuestro entorno, lo que deseamos que se cree, se hace realidad, tenemos una mente pura, limpia. Hasta el mueble donde nos sentamos, lo hemos creado, es parte de nuestra realidad. Las personas que llegan a nuestra experiencia física las atraemos, y también hemos planeado en el subconsciente la manera en que nos tratan. Ahora se habla de evitar la gente tóxica, y mientras más se evitan, más se atraen. ¿Lo han notado? Y es que cada quien atrae su similar, atraemos lo que tenemos en el subconsciente. Veamos algunas claves que espero ayuden en el tema del dinero y el Ho'oponopono. ¿Cuáles son las claves del Ho'oponopono y el dinero? El Ho'oponopono oración es una técnica que utiliza tu entorno para tu propia sanación y al hacerlo de esa manera, por defecto, sana tu entorno o realidad. Al sanarte tú, memorias, sanas tu entorno. Básicamente, según el Ho'oponopono oración, tú creas tu realidad o entorno porque simplemente crees. La silla que está debajo de tu trasero la has manifestado tú porque necesitabas un objeto en el cual reposar tu trasero y por tanto crees en ella y es por eso que en este momento forma parte de tu realidad. Asimismo invitas a otras personas a formar parte de tu realidad, no las creas, y esas personas aceptan ser parte de tu vida. Esas personas se comportan contigo de una determinada manera de acuerdo a las perspectivas que tú tienes acerca de su comportamiento y simplemente lo hacen porque así tú lo has querido. De igual forma, tú te comportas de una determinada forma con esas personas de según a las expectativas que ellas tienen de tu comportamiento y así lo haces porque ellas esperaban eso de ti de común acuerdo. ¿Cómo sanar tu realidad sanando tu fuero interno? Pero, ¿cómo puedes, con el Ho'oponopono oración, sanar o corregir tu realidad sanando primero tu fuero interno? Creo que nunca se habló de esto pero creo que es así. Básicamente, el ser humano desde una temprana edad está dividido. Nos enseñan desde pequeños a etiquetar y clasificar todo. Nunca se nos permiten claves para relacionarnos con la esencia de las cosas que es la unidad. En el colegio se nos dice, esto es malo, esto es bueno, este niño es feo, este otro es bonito. Tal vez deberían enseñarnos, a esto se llama feo, a esto le llaman bonito. Ho'oponopono oración clave del dinero. Siempre estamos afuera lo contrario que somos por dentro, claves. Siempre somos portadores de una energía manifestada y otra no manifestada que es contraria a la primera. Por ejemplo, en el tema sexual aquellos grandes inquisidores y mojigatos encierran tras de sí al pequeño pervertido y viceversa. Otro ejemplo, aquellos hombres dominantes y celosos, por dentro no les importa mucho su pareja y por eso siempre este tipo de hombres son abandonados por sus parejas, claves. Siempre criticamos aquello que es de lo cual más adolecemos en nuestra vida. Como lo confirma la Biblia. No te fijes en la paja del ojo de tu vecino si primero no lo haces del tronco que tienes en tuyo. Los problemas de dinero. ¿Qué pasa con los enormes problemas de dinero? Generalmente, una persona con grandes dificultades económicas siempre lleva consigo dos energías. Una vibración negativa que atrae escasez pero al mismo tiempo, una energía no manifestada de opulencia, ambas pueden trocarse. La energía de escasez se relaciona comúnmente con un tipo de personalidad que se expresa a través de complejos de inferioridad que conllevan sentimientos de poca valía, timidez, vergüenza, miedo, sumisión y otros. La energía de opulencia, presente también en la persona con carencias pero de forma subyacente, está de acuerdo a la identidad personal expresada en un complejo de superioridad muy fuerte que conlleva sentimientos de autosuficiencia, elitismo, autoritarismo, dominación, poder, y otros, no hay equilibrio. Ahora, generalmente en personas con escasez económica, la vibración que se manifiesta es casi siempre la de falta y la energía no manifestada es la de opulencia, pero esto puede trocarse de acuerdo a las circunstancias o personas que tienes enfrente. Por ejemplo, si una persona con un fuerte complejo de inferioridad se saca la lotería, dentro de poco o instantáneamente, dejará relucir el pequeño Hitler que lleva dentro. No hay equilibrio. El entorno es tu reflejo. Por tanto, las personas que están en tu entorno son un reflejo de ti mismo. Son tus maestros. Te muestran una lección a ser aprendida. Por eso, una persona con carencias económicas atraerá siempre a personas muy soberbias o personas muy acomplejadas. Esas dos energías están dentro de ti. La de opulencia y la de escasez. Si te muestran superioridad, altivez, soberbia, dominación, atropello,
Todo eso está en tu mente y se corresponde a tu energía no manifestada de pequeño Hitler que llevas dentro. A esas personas les mostrarás sumisión y vergüenza. Si te muestran sumisión, poca valía, miedo, humillación, y otros, también todo eso es parte de ti, de tus vibraciones no manifestadas de escasez. A esas personas les mostrarás poder, autoritarismo, elitismo, superioridad y otros. Haz una lista de las personas soberbias o elitistas con las cuales hubieras tenido relación. Sana tu energía no manifestada de superioridad a través de ellas con el Ho'oponopono. Haz otra lista de personas acomplejadas con las que te relaciones y limpia tus vibraciones de inferioridad a través de ellas. Será como si el autoritario y el acomplejado que existen dentro de ti se hicieran el amor para dar a luz un nuevo hombre lejos de la opulencia que aplasta y humilla y a la vez lejos de la carencia que se deja aplastar y humillar. Libera no solo tu bloqueo, energías contrapuestas de escasez y opulencia, libera también tu desbloqueo, expectativas de alcanzar un fin. Favor comparte en las redes sociales. Muchas gracias.